qué le respondiste a tu papá cuando tu papá les hace esa pregunta en ese momento? Que sí, o sea, todo lo que se pueda donar de ella que se done. Sin dudar. Sin dudar, así, sin dudar, sí, adelante. Le dijo al doctor que lo único que él que no quería era que se toque la cara a mi mamá. También recibimos muchos comentarios de que para qué permitieron, para qué permiten que le carneen a tu mamá. Siempre hablamos muchísimo sobre la donación de órganos, que la donación de órganos es un acto de amor muy grande y coincidimos 100% con eso. Pero ¿qué pasa en el momento en el que te toca a vos? ¿Sos vos el que tiene que tomar la decisión de donar los órganos de la persona que más amás en esta vida? Bueno, hoy queremos compartir el testimonio de Oscar y de toda su familia, recordando a Natividad, una gran mamá. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes, Yolanda. Mucho gusto, gracias por la invitación, más que nada. Sí, vengo a contar de mi experiencia, mi historia de vida más personal para crear conciencia y más que nada para tener una conversación amena. Oscar, ustedes son de una familia muy linda, mamá, papá, 3 hijos, vos sos el del medio, el único varón, una mamá súper sana, súper presente siempre. Sí, mi mamá estuvo presente en toda nuestra etapa de nuestra vida. Tengo, como ya nombraste, mi padre y tengo dos hermanas. Yo soy el único nene. Tengo El una más hermana. cercano a la mamá, dicen, el más mimado. Y podría ser. Podría ser. Tengo una hermana mayor, una hermana menor. No sé si, bueno, sí, el más cercano. Oscar, ¿y en qué cambia, cómo cambia la vida de ustedes a partir de aquel 14 de diciembre, fecha de graduación, entrega de títulos de tu hermana más chiquita, ¿verdad? Sí, fue un cambio brusco, así, repentino más que nada. Eh, Nosotros no esperábamos claramente. La muerte de mi mamá no fue algo que nosotros veníamos ya hablando ni esperando, porque fue así súper repentino. Mi mamá falleció de un aneurisma. Como ya nombraste, estábamos en el acto de graduación de mi hermana. Terminó su colegio, su tercer año, en su entrega de títulos. Y mi mamá se desvaneció y fue así súper rápido todo. Mi mamá se desvaneció cuando estábamos saliendo justamente del teatro para poder tomarnos fotos con mi hermanita. Y en ese ya no reaccionó. Ahí ya mi mamá se desvaneció, no reaccionó, le socorrimos rápidamente a los hospitales, pero fue así súper rápido todo. Pero tu mamá nunca tuvo ningún tipo de enfermedad de base. Por eso fue una sorpresa para todos lo que pasó aquel día. Sí, mi mamá no tiene ninguna enfermedad de base. No era hipertensa, no era diabética, no fumaba, no tomaba, nada, así, ninguna. Fue así súper repentino todo. Muy Y joven, 45 años 45 tenía. años. 45 años, fue hace 6 años. Y prácticamente llegó su hora, ¿cómo se dice? O sea, vivo sonriendo ahora, pero Ese momento, Oscar, ustedes estaban, era un día muy festivo, ¿verdad? O sea, yo trato de ubicarme en el lugar, era muy festivo porque tu hermanita más chica recibía su título y estaba toda la familia, ella muy coqueta, me contabas como siempre, ¿verdad? sí, Y ella se desvanece en el momento que termina el acto. sí, justamente nosotros, como mi papá tenía que irse, tenía otro evento, nosotros le llamamos hermanito para que se baje del escenario y venga junto a nosotros Para las fotos. para la Claro. foto final. Y en ese entonces nosotros nos levantamos y nos salimos hacia afuera donde estaba el panel y toda la decoración para poder tomarnos la foto con el fotógrafo. Y en eso y nomás nos vamos, o sea, no como en el pasillo, se iba mi hermana mayor, mi papá, mi hermanita, yo, o sea, mi mamá y yo detrás de ella. Era en esa secuencia. Y una de esas yo veo que mi mamá se cae así por un señor, se recuesta por un señor que estaba sentado, el señor la ataja y le recuesta en la silla. Y ahí, yo digo: Bueno, mi mamá se torció el pie por el zapato, porque tenía el taco alto". Entonces, como que mi mamá no reaccionaba y bueno, se desvaneció por la emoción, por el calor, como era diciembre, hacía horrible el calor. Entonces, pensé yo en ese momento que fue por eso. Pero después, como no reaccionaba, salí yo a llamarle a mi papá. Y le llamé a mi papá y mi papá vino y ahí le habló, le tocó la cara y ya no reaccionó. Balbuceó 2 veces. Fue lo último que hizo. Tu mamá nunca más reaccionó, Nunca más Oscar. reaccionó.
¿Y ahí ya fueron directo al hospital? Ahí nos ayudaron unas cuantas personas para alzarle y llevarle hasta nuestro auto para poder llevarle, el más cerca creo que está el hospital de Calle I. Le llevamos hasta ahí, le socorrieron súper rápido, pero ya llegó con paro. Mi mamá llegó con paro, salieron después de unos minutos los doctores y los doctores nos dijeron que tratemos de buscar una ambulancia porque no tenían disponible en el hospital y que le llevemos al hospital de IPS Central, que ahí están los mejores neurólogos y es algo neurológico posiblemente. Que ahí no tienen los equipos para poder hacer la tomografía, pero que le llevemos lo antes posible para que pues, se le pueda socorrer. Y nada, ¿Consiguieron la ambulancia? ¿Ya otra vez ustedes tuvieron que conseguir? sí, nosotros tuvimos que conseguir. Mi papá tuvo que mover sus contactos y pudimos conseguir después un tiempito, ponerle que una hora después, y se le socorrió, se le pudo llevar a mi mamá a IPS Central y ahí entró a urgencia, sí, rapidísimo. ¿Y qué le dijeron ahí en IPS Central? Mi mamá entró y ahí de una ya le hicieron todos los estudios. Le llevaron prácticamente, nosotros no subíamos más nada a mi mamá, y ya le metieron en la sala, le hicieron la tomografía. Porque como nosotros lo único que teníamos y sabíamos que nos habían dicho los doctores era de que era algo neurológico y de que mi mamá posiblemente, em, pueda tener justamente puede hacer una ACV, un aneurisma o lo que fuese algún accidente cardiovascular. Entonces, le llevaron para la tomografía, le hicieron la tomografía y un tiempo después le vuelven a llamar a mi papá. Le llaman a mi papá y ahí le explican que mi mamá está con un aneurisma y que ahora van a volver a repetirle para saber en qué nivel está, porque el aneurisma tiene 4 niveles. Y el cuarto, el más letal, y que ahora tienen que ver en qué nivel está. Le volvieron a hacer un tiempo después, pasaron el tiempo, nosotros estábamos en el hospital justamente, en el estacionamiento, prácticamente me lo podíamos entrar. Y estábamos yo, mi hermana mayor, mi papá y unas cuantas tías. Y estaba también mi hermanita, pero en ese entonces le dijimos a mi hermanita y a una tía que le lleve nomás para que no se quede. Como que estábamos todos muy en shock, muy desesperados y con el miedo. Entonces, para que se vaya a descansar y no se quede también toda una noche madrugada. Y con nosotros le dijimos que se vaya, que hablamos llamar cualquier cosa. Entonces, pasó el tiempo, le volvieron a llamar una segunda vez a mi papá y ahí le explican. Le hacen pasar y le explican así en la pantalla, justamente le muestran todo que el cerebro de mi mamá, que el aneurisma tiene 4 niveles, que el cuarto es el más letal y que ya posiblemente ya está en el tercer nivel. Que ahora van a tratar de sacar la sedación para ver cómo su cuerpo reacciona y que de acuerdo a eso van a volver a hacer una tomografía con contraste y ver si es que se puede ver dónde está afectado, dónde estaba afectado dónde hubo el aneurisma en sí. Y nada, esperamos sí, que tenían que pasar 10 horas o 12 aproximadamente y eran interminables. Así, interminables, la hora nunca pasaba. Vos mirabas tu reloj, mirabas tu teléfono, venían tus amigos, te llamaban. Fueron las horas más largas de toda nuestra vida y con eso nosotros tratando de tranquilizarnos y llamarle a mi hermanita y a mi tía que está todo bien, está todo bien, está todo bien. Pasó el tiempo, todo fue muy rápido porque mi mamá cuando se desvaneció en el teatro justamente fue a 7 8 de la noche aproximadamente. Llegamos al hospital de IPS a medianoche y ponerle que eso de las 1 a las 2 de la madrugada nos dicen que tenemos que esperar hasta las 10 de la mañana del día siguiente, cuando amanezca. Esas son las horas interminables. Sí, en ese tiempo nosotros no sabíamos, veíamos que los médicos entraban, salían, era así, como 5 o 6 médicos entrando y saliendo de la sala y nosotros desesperados y ¿qué le están haciendo a mi mamá? Mi mamá está bien, mi mamá sigue respirando, mi mamá sigue viva, no No sabíamos sabías nada. nada, sí, nada. En todo ese interín, le vuelven a llamar, amaneció, le amaneció de vuelta y le esperamos, le pasaron las 10, nadie llamaba, y pasaron las 11 del mediodía, Que era la hora para la que ustedes sí, esperaban la que ahí tiene que respuesta. dar la respuesta justamente, le llama le llaman de vuelta a mi papá y ahí le cuentan y le dicen que posiblemente mi mamá tenga ya una muerte cerebral, de que mi mamá, su cerebro está nadando en sangre y que nos vayamos preparando para lo que se venga, que no es fácil, que tiene que volver a pasar por un quinto médico más, como que mi mamá era muy joven, no puede venir un médico a decir eso, es que señora, 45 años, ya tiene muerte cerebral,
y listo. No, tiene que pasar por varios médicos y varios médicos dar su veredicto de que esta señora, 45 años, tantos hijos, tantos problemas, enfermedad base, esto, citar todo y ahí declarar que tiene muerte cerebral. Entonces tengo que esperar de vuelta Un médico más. un médico más y ahí para poder ver qué hacer. En ese entonces, claramente, ya no dicen los doctores de que 95% es probable que mi mamá tenga una muerte cerebral. Igual, aún así, con ese 5%, yo eh, puse en juego toda mi fe. Porque yo lo único que pedía era, y tenía, era muy la esperanza de que yo sé que mi mamá va a salir de esta. Yo sé que ella es fuerte, ella siempre fue luchadora y va a salir. No me importa, yo era muy consciente de que si mi mamá salía de eso, si sobrevivía, que iba a quedar con alguna secuela. Pero uno se aferra a la vida, Oscar. A ese 5% para vos era la chance de que tu mamá viva. Sí, y en ese momento No importaba cómo. no me importaba cómo. Justamente yo en ese 5% decía, yo quería que mi mamá viva. No me importa que no camine, no me importa que te quede postrada, no me importa que no hable, yo quiero que viva. Yo sé que mi mamá va a vivir. Muy egoísta de mi parte también. En ese momento pensaba así, pero era lo que quería en ese momento. Es tu mamá. Claro, total. Después le volvieron a llamar por última vez mi papá y a ella para decirnos que mi mamá, confirmarnos que tenía una muerte cerebral y de que le esperemos unos minutos para que podamos pasar junto a ella para poder despedirnos. Mi papá devastado sale de la sala, nos encuentran, nos abrazamos todos ahí. Fue horrible el momento y la situación, porque literal 4 personas gritando en el hospital por la vida de mi mamá, de una esposa. Por suerte teníamos el privilegio de que teníamos muchos amigos y mucha familia que estaban con nosotros en ese horrible momento. Entonces, nada, teníamos que esperar para poder pasar junto a mi mamá a la sala, para poder despedirnos de ella. Y entonces, en ese interín, mi papá se acerca a nosotros, tanto a mí como a mi hermana, para comentarnos y preguntarnos si es que nosotros estamos dispuestos a donar sus órganos. Porque tu mamá siempre habló de eso, Oscar, en vida, ¿verdad? Ustedes, de hecho, son todos donantes en su familia. Sí, nosotros antes, te hablo como hace 10 a 15 años atrás, nosotros nos habíamos inscrito justamente para ser donantes hace tiempo atrás. Cuando todavía no existía la ley Anita, por la que ahora, a partir de la mayoría de edad, somos todos Sí, donantes. obligatoriamente. Cuando eso, antes tenía que llenar un formulario, te daban una El tarjetita, el carnetcito. carnecito y que eso era donante. Nosotros nos habíamos inscrito, mi papá en ese momento trabajaba en un laboratorio clínico y ahí tenía un convenio con la INAT. Entonces nosotros nos habíamos inscrito todos y hablábamos en su momento que si llegase a pasar eso, que se donen nuestros órganos. O sea, no era una conversación que teníamos tampoco todos los días, pero en su momento llegamos a hablar y dijimos de que si pasa, que se donen. Pero en ese momento, Oscar, en que tu mamá fallece, ¿verdad? Se va tu mamá, la persona más importante de tu vida. ¿Tienes la cabeza para pensar en eso? No, para nada. Y justamente por eso, cuando nosotros pasó mi mamá, ya nos informaron de los médicos de que mi mamá ya estaba con muerte cerebral. Evidentemente no pensar. Lo último que pensás es eso. No porque no queríamos, sino porque se te cruzan todas las preguntas posibles en la cabeza de cómo va a ser, cómo van a vivir, qué va a pasar ahora en mi casa, cómo nos vamos a manejar, qué va a pasar de mi hermana, de mí. Muchas preguntas que te haces en ese momento en shock, con la tristeza y todo el caos que vivimos. Porque tu mamá era el pilar de esa familia. Sí, total. 100%, sin dudas. Mi mamá era el pilar de mi casa, de mi familia, de mi hermana, de mí, de todos. Y justamente mi papá se acerca a nosotros a preguntarnos porque estaba un tío, esposo de una tía también nuestra, que es madrina de mi hermana menor, de que tiene una insuficiencia renal. Ella ya fue trasplantada y justamente pensando en ella, mi papá se acerca a decirnos, ¿sabes que ustedes están dispuestos a donar los órganos de su mamá para tu tía? Nosotros no sabíamos en ese momento de que se podía, que mi mamá fallece y yo quiero donar sus órganos a mi tía que también necesita.
No, evidentemente nosotros no sabíamos por ignorancia, pero no es así. Hay Claro, no una lista funciona de así. no funciona así. Hay una lista de espera donde por prioridades y por orden se van donando a quienes van La necesitando. persona que más necesita en ese momento. Exactamente. ¿Y qué le respondiste a tu papá cuando tu papá les hace esa pregunta en ese momento? Que sí, o sea, Que sí, totalmente. Todo lo que se pueda donar de ella que se done. sin dudar. Sin dudar, así, sin dudar, sí, adelante. Evidentemente nosotros no movimos ni un dedo porque no podíamos, pero mi papá, con la ayuda de mis tíos y primos, pudieron gestionar y vieron todo ese tema. Y después se acercaron otra vez a nosotros a decirnos que no se va a donar a mi tía, pero que otra persona igual se puede beneficiar con eso. Y genial, adelante. Bueno, aceptamos nosotros y después nos llevan los médicos de vuelta para despedirnos. ¿Pudiste entrar a despedirte de tu mamá? Pudimos entrar. Entramos primero nosotros, yo, mi papá y mis hermanas. Nos despedimos de ella, vimos con todas las maquinarias detrás, todos los cables. Mi mamá está así intacta, así intacta. Tengo en la mente tengo así esa imagen última de mi mamá en la camilla con todos los cables alrededor y el doctor explicándonos cómo iba a ser justamente el trasplante. Porque no es algo rápido, no es que mi mamá tiene perseverancia, se le saca los órganos y tiene que esperar, no. Es un proceso en sí porque nos explicó justamente de que mi mamá se iba a donar sus córneas, sus riñones y su hígado. Pero como quisieron sacar las córneas, mi papá lo único que le dijo era, mi papá estaba así en dudas. Tipo, él se fue a preguntarnos, pero él estaba dudando otra vez. Porque no dijo él, le dijo al doctor que lo único que él que no quería era que se toque la cara de mi mamá. Y como que le iban a tocar las córneas, el doctor le explicó que sí, se le van a sacar las córneas, pero le ponen en un algodoncito, le cierran otra vez los ojitos y creo como si fuera que no pasó nada. Así, súper cuidadoso, no le van a tocar nada, va a quedar así, tal cual era mi mamá. Y nada, nos explicó todo, cómo va a ser el procedimiento. También nos explican de que eh, ellos avisan a la persona que van a recibir y en ese mismo momento la persona tiene que venir y bajar sobre la mesa todos sus estudios, todos sus papeleos. Y una vez ya estando en el quirófano, ahí se le saca a mi mamá sus órganos directamente a la otra persona. O sea, no hay que estar un tiempito así con los órganos en la conservadora, Pasa directo del cuerpo directo de tu del mamá. cuerpo al cuerpo de la persona que va a ser beneficiada. Y nos explican todo ese proceso. Evidentemente no sabemos a quién se le va a donar porque es prohibido. Sí sabemos las instituciones a dónde fueron donadas, pero no sabemos a quiénes personas. Sabemos que sus córneas se donaron a la Fundación Oca del Valle, pero y sus riñones al Hospital Nacional de Itagua. El hígado no se pudo al final. Al final no se pudo Mm. porque le dañaron los medicamentos que le habían puesto. Era muy fuerte, entonces le dañaron, no se pudo donar. Se donaron solamente sus riñones y sus córneas. Oscar, ¿vos te pediste de tu mamá antes de que el médico les explique todo el procedimiento Sí, o antes? antes, Antes. antes. Nos da un tiempito así para poder despedirnos y después nos explicaron. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando te explicaban qué le harían a tu mamá? Y es que en ese momento como que todo era muy rápido, no te da tiempo de pensar. Estás en shock, tu mente está en blanco. Yo no era algo que esperábamos y que estamos pasando. Evidentemente, claro, es algo natural y de que va a pasar en algún momento. Pero no esperás que tu mamá se muera a los 45 años, ¿verdad? Exactamente. Era muy joven. Era muy joven, tanto ella como nosotros. Yo tenía cuando eso 22 años, mi hermana ya tenía 18, mi hermana Empezaban a mayor. vivir la vida Sí, adulta. eran así muchos procesos que veníamos pasando y que no pensás. Me despedí de mi mamá, claramente, porque era muy consciente que mi mamá ya no va a estar. Ahora, ¿quién me va a recibir en mi casa? ¿Yo a quién le voy a socorrer? ¿Quién me va a ayudar? Pero en ese momento no pensabas vos mucho. Ahora, lo difícil está el después, de cuando llegas a tu casa y sabes que tu mamá no va a estar por ahí sirviéndote un plato de comida, o planchándote la ropa, o lavándote la ropa, o diciéndote, o regañándote por cualquier cosa. Ahí es lo difícil. Ahí es donde vos se te cae el balde de agua y decís: "Pucha, tanta falta me hace". Yo tenía
muchas conversaciones justamente de estos temas con mis amigos. Nunca me atreví a decirle a mi mamá: "¿Sabes qué, mamá? Pasa esto, esto, esto". Yo más bien hablaba con mis amigos y yo a ellos les decía justamente, es un poco fuerte, pero yo siempre les decía a ellos que mi mamá se va, yo me voy detrás de ella, al día siguiente, así, sin pensar. Yo, como soy el único hombre, ponerle que un poco malcriado, pero yo era muy mamitis. Yo no hacía cosas que no hacía sin comentarle a ella. Yo, si necesitaba algo de mi papá, yo tenía que hablarle a mi mamá para que mi mamá le pueda pedir a mi papá y así conseguir lo que fuese. O sea, fue todo muy rápido, muchos cambios de repente donde nos tocó madurar a la fuerza, así literal, y tratar de sostener nosotros con mi hermana porque se cae uno y se caen dos. Si mi mamá fue el pilar, vamos a tratar por su nombre en tratar de sobrellevar toda esta situación como ella haría. Dejar siempre ese, tener en mente, mi mamá es súper fuerte, fue fuerte hasta el último momento y vamos a replicar lo mismo. Oscar, ahora ya pasaron 6 años, ¿verdad? Y yo admiro mucho la madurez con la que estás hablando, pero entiendo que esos primeros años no fueron como ahora. No, para nada. No, para nada, justamente porque en su momento uno ya no aprende a vivir con el dolor. No es que nos olvidamos de mi mamá, no es que va a pasar el tiempo y ya hacemos de menos ni nada. Evidentemente, mi mamá, mamá hay una sola. Y el amor de madre siempre vamos a tener con nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro alma, pero en su momento cuando pasó recién, era muy difícil todo. Y en mi casa no nos demostramos mucho dolor porque todos nos guardábamos para nosotros y nosotros cada uno en su mundo, en su burbuja, en su habitación, zapateaba, lloraba, gritaba todo lo que tenía que hacer. Salíamos de ahí y era como si nada. Todos felices y contentos. Por así decirlo. Evidentemente no, pero no nos demostrábamos mucho dolor. A mí me costaba mucho estar en mi casa. Me costaba muchísimo. Porque yo me quedaba en mi casa y era así, para pensar en mi mamá, para ver sus cosas y llorar. Y porque cada espacio seguramente también te recordaba a ella, ¿verdad? Cada rinconcito de la casa, Era su todo. casa. Claro. O sea, es su casa. Eh, vos mirabas y una plantita, un arreglo. Mi mamá era súper creativa, era súper. eh, Le gustaba mucho la decoración y demás. Y para ella su casa era lo primordial. O sea, ella siempre quería mantener su casa así intacta, súper limpia y decorada. Entonces, con cada cosita que así es mi mamá. Tipo, esta es mi mamá. Mi mamá querría esto. Y nada, entonces mis amigos agradezco hoy en día de que tengo sí muchos amigos de quienes me estiraron literal de mi cama y me dijo, vamos, agarra tu cosa y vamos. Tanto a mí como a mis hermanas. Porque nosotros no podíamos estar en mi casa. Porque nosotros nos quedábamos en mi casa y era así para estar súper mal. Entonces nosotros teníamos esa mentalidad de que mientras menos estemos, para nosotros es mejor y vamos a tratar de distraernos un poco más. Y así fue pasando el tiempo hasta que pasamos por varias situaciones familiares también y que hoy en día miramos ya de otras perspectivas. Tipo, o sea, supimos cómo atajarnos y cómo solventarnos y que hoy en día no estemos tan... Evidentemente se nos ve un poco mejor, pero tampoco es así que estamos eh, tan mal sobrellevando como fue en su momento. Como nombré hace rato, ya nos acostumbramos al dolor, sabemos ya sobrellevar todo esto y lo único que queda es madurar, mirar de las cosas diferentes y arrasar. Mi mamá era súper consciente de que nos enseñó de todo, literal, así, de todo, como para que justamente no tengamos que depender de nadie el día de mañana. Y que no venga nadie tampoco a decirnos que vos no podés. Estás tranquilo, Oscar, porque finalmente ustedes hicieron la voluntad de su mamá más allá del dolor, ¿verdad? En ese momento.
Ella quería ser donante y donaron sus órganos. ¿Estás tranquilo con eso? Sí, bastante. Como yo siempre dije, para mí, el hecho de que nosotros hayamos aceptado que mi mamá haya donado sus órganos, yo te hablo de lo personal, de mi punto de vista, para mí es una paz interior de que mi mamá pueda estar viva dentro de otros. De que gracias a mi mamá otra gente pueda vivir mejor. Y quién sabe que esa persona a quien haya donado haya sido también una mujer y haya sido también que sea una mamá y tenga a su hijo que esté también en nuestra misma situación. Y me pongo en el lugar de sus hijos de que gracias a mi mamá, tal vez su mamá viva unos años más. Y el amor verdadero está ahí, de que justamente de que mi mamá pueda dar vida a otros y de que eso no se pueda con nada. Para mí, yo estoy es súper gratificante saber de que mi mamá ayudó a muchos, más allá de que mi mamá ya no esté acá, igual siga siendo una heroína, pues para mí es mi heroína, para mí mi mamá es intachable, y que más allá de su muerte siga salvando, nos salvó a nosotros, le salvó a otra gente. ¿La donación de órganos es realmente un acto de amor? Sí, total, total. Justamente mucha gente no es muy consciente de la importancia justamente de la donación de órganos. Te hablo de lo personal. Yo también tenía muchos familiares de que no estaban tan a favor de que nosotros hayamos tomado esa decisión, pero igual de todo, era voluntad de mi mamá. Si vos tenés la posibilidad de ayudar a otra persona, ya siendo justamente dándole un poquitito de, de, de alivio a esa persona justamente que está sobrellevando todo este dolor, todo ese proceso, que bien sabemos que una persona enferma pasa por muchísimas cosas. Alguien que esté necesitando justamente un donante para un trasplante es porque ya no hay de otra más. Y eso implica estar bien económicamente, estar bien emocionalmente y psicológicamente y emocionalmente. Entonces, que sea un acto de amor, claro que sí es, porque vos te estás transmitiendo justamente ese, el amor de mi mamá de que esté en otra gente. Todo el que siga latiendo, todos sus órganos que haya donado, en este caso fue sus córneas y sus riñones, que siga palpitando dentro de otro, que siga ayudando a otras personas. En algún momento de esta charla, Oscar, vos utilizaste la palabra egoísmo, ¿verdad? Que vos te sentías un poco egoísta porque vos te aferrabas a ese 5%, ¿verdad? De chance de vida que tenía tu mamá. Yo igual creo que el acto que hicieron ustedes es donar un órgano o varios, como este caso de Natividad. Yo creo que es el acto más despojado de egoísmo que existe. Porque finalmente terminas dando vida a alguien que ni siquiera conoces. Oscar, ustedes ni siquiera saben a quién le dieron los órganos de su mamá, de tu persona más preciada de esta vida. O sea, yo no sé, me parece hasta un acto divino. Sí, yo nombré justamente que me parecía un acto egoísta porque, y hablo egoísmo con mi mamá, más que nada. No con las otras personas, sino con mi mamá, porque en su momento yo quería que justamente ella sobreviva, no me importa las secuelas que tenga, pero yo quería que siga viva nomás. Entonces digo egoísmo porque yo no pensaba en ella. Más bien era, yo quería que mi mamá salga viva, pero por mí. Yo no, ¿dónde sé si mi mamá esté sufriendo? Hoy día agradezco de que haya sido todo muy rápido, que mi mamá en menos de 24 horas ya falleció. Así, fue súper rápido todo. Y hoy en día agradezco porque no sufrió ella más que nada y no sufrimos nosotros detrás de ella. Porque no es fácil cuando un familiar tuyo está postrado en la cama. No es fácil para ninguna familia saber que tiene algún familiar de que está pasando por eso. Entonces, por ese lado, yo dije que me sentía un poco egoísta, pero hoy por hoy yo estoy eternamente agradecido que mi mamá por lo menos se fue bien, se fue tranquila, igual siguió salvando a otra gente. ¿Crees que ella estaría orgullosa de ustedes hoy día? Sí, pasamos por mucho nosotros con mi hermana, tanto mi hermana como yo pasamos por mucho
Como te nombré hace rato, supimos cómo nosotros solventarnos y ayudarnos entre todos. Cada uno tomó un rol que no le correspondía. Hablo por mí, también yo tomé un rol que no me correspondía, porque yo en mi habitación zapateaba, gritaba, lloraba, todo lo que tenía que hacer, pero yo salía, yo sabía que ahí tengo a mis hermanos. Y yo en su momento, como que nosotros éramos todos muy jóvenes, estábamos cada uno en su trabajo, en su facultad, en su estudio. Yo había veces que me quedaba solo en mi casa y tanto era la soledad de que yo tenía que esperarle a mi hermanita justamente que venga a su facultad, de su cursillo. Nosotros estábamos en cursillo en la facultad, en el probatorio, y tenía que esperarle hasta las 3 4 de la tarde para poder almorzar, porque yo no era capaz de almorzar solo, sentarme solo en la mesa a almorzar. Yo le esperaba, así, vas a llegar, estás cerca, y ahí cuando llegaba almorzaba. O sea, pasamos por muchos momentos, maduramos a la fuerza y hoy en día sí va a estar mi mamá muy orgullosa de nosotros. Yo estoy muy seguro de que con cada logro que tenemos, cada meta que vamos logrando, yo sé que es gracias a ella. Yo sé que mi mamá está en todas las cosas que nos van pasando, que nos vas pasando justamente, y que está más que orgullosa de todo. Porque yo con mis 28 años, mi hermana mayor con 30, mi hermanita con 20, con 24, eh, vivamos así, más allá de todo lo que ya hemos pasado y el caos que fue en su momento, para nosotros ya es un logro lo de estar parado. Yo creo que también ella te está dando la fuerza ahora, ¿verdad? Porque se animaron, bueno, está también tu hermana acá, a contar este testimonio, Oscar, que yo de verdad creo que va a tocar muchísimos corazones, ¿verdad? Y más que nada generar conciencia. Yo sé que estamos viviendo en un país donde hay todavía mucho mito, ¿verdad? Con relación a la donación de órganos. Y no porque no se hable significa que no existe, como lo estuvimos charlando, sino que es una realidad que tenemos que hablarlo de frente, ¿verdad? Vos me contabas, ustedes alguna vez lo hablaron en la casa, ¿verdad? Y sabían lo que tu mamá quería. Entonces, me parece que se trata un poco de ir derribando también esos mitos, porque hay demasiada gente que está necesitando también de la donación de órganos, ¿verdad? Para salvar vidas o para mejorar su calidad de vida. ¿Qué le dirías a esas personas que todavía están con el mito en la cabeza? No, no, le van a vaciar a mi pariente, no, no va a quedar igual. No, no quiero, no quiero. Sí, hoy en día en Paraguay hay mucho tabú sobre la donación de órganos. Miedo también. Sí, más que nada miedo que un tabú, pero es cuestión de informarse un poco, sentarse y leer un chiqui. Hoy en día tenemos la tecnología a nuestra disposición, buscar un chiqui, informarnos y leer sobre eso, sentarse con tu familiar, saber qué uno quiere con qué cada uno quiere de su vida, Pero hay que hablar. pero hay que hablar. Es sumamente importante porque justamente uno no sabe lo que nos depara el día futuro. Uno no sabe. Y justamente puede pasar estos casos porque nosotros nunca pensábamos que íbamos a pasar por esto. No teníamos. Y hoy en día, a la gente mayor, más que nada, vos te acercás y a hablar sobre esto y decir, vos estás prediciendo mi muerte. Me pasa muchísimo con mi abuela, por ejemplo. Tu abuela piensa eso, ¿verdad? Sí, total. O sea, y como te nombraste, muchos familiares nuestros piensan también y tienen esa mentalidad de que, ¿por qué permitieron que a tu mamá se le carnee? No es fácil, así, para nada, es sumamente difícil por más el momento que estás pasando, que es todo muy estás en shock por la tristeza, por las 500.000 preguntas que van pasando por tu mente. Es cuestión de plantearse y saber de que gracias a tu familiar puede salvar la vida de alguien. Y también, Oscar, que es un proceso, ustedes que lo vieron muy de cerca con su mamá, el del trasplante en este caso, ¿verdad? De riñón y de córnea, que es un proceso muy cuidado, muy respetado también, que me parece es una palabra clave también en esta charla, Oscar, ¿verdad? Digo, respetado en el caso de tu mamá, ¿verdad? Que la cuidaron, que la respetaron más allá de la situación en la que estaba. Sí, totalmente, porque justamente a la persona que va a donar, literal, se le trata así en un canastito de oro.
porque no, es justamente como nombré hace rato, mi mamá fue una heroína para no sé cuántas personas, 4 personas aproximadamente que recibieron sus órganos y se le tiene súper bien, se le respeta hasta el último momento y a mí me consta muchísimo y se nos agradece a nosotros más que nada, como, gracias a ustedes, tu mamá está ayudando a otra persona. Gracias por tomar esta decisión, porque al fin y al cabo yo tenga muchos familiares, pero somos nosotros quienes decidimos, sus hijos y su esposo. ¿Y qué pasa con muchos? Porque también recibimos muchos comentarios de que ¿para qué permitieron? ¿Para qué permiten que le carneen a tu mamá? ¿Por qué dejaron eso que hagan los doctores? ¿Quién sabe qué va a pasar de sus órganos? Porque pasan muchas cosas, pero nosotros somos muy conscientes de que no es así. Y que justamente, así como nosotros en su momento hablamos sobre eso, nos inscribimos cuando ni siquiera era todavía obligatorio, que también hay mucha gente que tiene que pensar y hablar. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil hablar de estas cosas, porque como nombré hace rato, justamente es decir, como que estás prediciendo la muerte de alguien. Nadie quiere pasar por esto, nadie quiere pasar. Entonces, es saber justamente de que qué quiere uno con su vida, qué quiere hacer uno más allá de su vida y cuestionarse y saber pensar un poquito y ver más allá de que podés hacer algo lindo, algo hermoso que le va a poder servir y ayudar a mucha gente. Hoy en día ya es obligatorio a partir de la mayoría de edad con la ley Anita, que parece magnífico, pero le invito de verdad que piensen un poco nomás y que se den cuenta de que son una, un rayito de luz para esa persona quien está necesitando. Que es un acto de amor hermoso de que puede servir y alegrar a muchísima familia, a muchísima. Por lo menos para extenderle un poco más de su tiempo en esta vida terrenal, como se dice normalmente. Vos me dijiste, Oscar, que tu mamá estaría muy orgullosa de ustedes. ¿Vos estás orgulloso de tu mamá? Sí, bastante. Yo estoy súpermente orgulloso y agradecido con la mamá que me tocó. Para mí, mi mamá era mi todo. Yo no hacía nada sin comentarle, sin que no había nada, poco y nada se me habrá pasado que no le haya dicho, pero para nosotros nuestra mamá era nuestro pilar. Para mí, mi mamá, te hablo por mí, yo era muy mamitis, recontra mamitis, y hoy en día yo sé que mi mamá está orgullosa de mí, porque justamente con todos estos logros que estoy teniendo personalmente, profesionalmente, que me están impulsando, yo sé que es gracias a ella. Yo sé que mi mamá está ahí conmigo, detrás mío, estirándome la oreja siempre y diciéndome, vos podés, yo sé que vos fuiste capaz y vas a lograr. Y más todavía con todas las personas alrededor, que estoy sumamente agradecido de que yo, capaz un poco loco, pero yo visualizo mucho a las personas y le veo reflejado a mi mamá. O sea, me explico. Yo sé que si una persona que estoy conociendo, más allá en mi vida profesional, personal, lo que fuese, y me está haciendo bien, yo sé que mi mamá fue la que le mandó para que me venga me mandó en mi camino. Y me pasa muchísimo. Y estoy sumamente orgulloso de mi mamá, agradecido con lo que con la mamá que me tocó. Para mí mi mamá es intachable. No hay quien pueda venir a decirme mi mamá fue esto. No, no hubo. Y no va a haber tampoco. Porque para mí mi mamá fue genial. Sí, de verdad fue genial Todos tenemos superhéroes en la vida, ¿verdad? ¿Quién es tu superhéroe? mi mamá. 100% mi mamá. Como nombré hace rato justamente, mi mamá fue una heroína más allá de su muerte. Salvó vidas y eso no hace cualquiera. Gracias, Oscar, por acompañarnos en este día, por compartir tu testimonio eh, y una historia de familia demasiado linda y cargada de amor, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de cuánto admiramos a las personas que son capaces de transformar el dolor en amor. Y entiendo que no debe haber el dolor más grande que perder a la persona que más amas en esta vida, y vos decidiste compartir ese amor con otras personas. Así que gracias, Oscar, por acompañarnos y por compartir tu historia hoy. A vos, muchísimas gracias por la invitación y nada, así como nombré, que mi historia sirva de
de apoyo y ayuda a otras personas que están pasando por esta situación súper difícil. No es fácil, yo sé, soy muy consciente, pero yo sé que más allá, que hay una luz al final del túnel, de que podés vos desde tu lugar, desde tu dolor prácticamente, bajar la cabeza, pensar un poquitito y saber y ser consciente de que podés ayudar a alguien más. Saber que el verdadero amor nunca se termina, sino que se transforma. Y se transforma ayudando a otra gente, sabiendo que ese órgano que tu familiar donó, la tiene en otra gente. Gracias. Gracias a vos, gracias a tu mamá y gracias a toda tu familia. A vos.